Feliz domingo de resurrección. Y gracias por acompañarme en esta mañana, por estar aquí con todos nosotros, con Centro Sarepta. Mi nombre es Felipe Lobo, soy eh, profesor y misionero en el Instituto Sarepta, un lugar maravilloso al que te invito a poder conocer y a visitarnos siempre que puedas en Alfaz del Pi, en Alicante. Una vez que pase este episodio del coronavirus, sería un lugar estupendo en el cual tú puedes realmente sentirte bien en un entorno sano y lleno de la palabra de Dios. Hoy, como os decía, es un día enormemente especial para la vida de la Iglesia y para todo el cristianismo en general. Jesús verdaderamente ha resucitado y este es el mensaje que lleva la Iglesia y es lo que hoy celebramos en esta Pascua de Resurrección. Así que queremos daros las gracias precisamente por estar aquí en vivo y en directo y agradeceros que hayáis tenido esta paciencia de esperar un poquito. El botón ya lo he encontrado. Gracias, y aunque esto os haga un poquito de reír, como me hace a mí, me pone un poquito colorado. Vamos a ir al texto de hoy, que nos invita precisamente a hacer una reflexión en torno a esta realidad de la resurrección. En Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 8, dice lo siguiente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor, temblor y espanto, ni decían tampoco nada a nadie, porque tenían miedo. Queridos amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a esta grabación. La paz de Dios, la del Padre, por medio del Hijo y la del Espíritu Santo, sean con todos vosotros en este día. Sí, quiero anunciaros un portentoso hecho para cualquier hombre o mujer que haya nacido en este mundo. Y es que Cristo ha resucitado. Y lo ha hecho cierta y verdaderamente. Este hecho histórico, narrado en un escrito, en la palabra de Dios, en los evangelios, y confirmado por todas las cartas que encontramos y todos los escritos que la Biblia ha contenido, citando a todos los testigos que fueron precisamente numerosísimos de este hecho, precisamente son los que nos animan a la Iglesia a compartir y a vivir esta realidad de Cristo. Pablo dice, si no creyéramos en que Cristo ha resucitado, los cristianos serían las personas más dignas de conmiseración del mundo, porque ¿quién iba a... ¿Qué sentido habríamos dado a la vida si esto no fuera una realidad? Pero Pablo dice, más ciertamente, Cristo ha resucitado y es primicia de todas las criaturas que vendrán y resucitarán en el día postrero. Esta palabra de esperanza y de vida se convierte precisamente para nosotros en una palabra de esperanza y de vida. Y nos abre esta posibilidad de saber que todo lo que se nos muere en las manos, todo lo que termina o aparentemente termina en esta vida, Dios es capaz de devolvérnoslo, es capaz de resucitarlo y de mucha mejor manera. Sígueme en esta
exposición de la palabra, ven conmigo, dame la mano y hagamos este recorrido juntos en este día, recordando este evento tan importante para la historia, no solamente de la fe o de una religión o del cristianismo meramente, sino de la historia universal, la historia que nos confiere a todos los hombres de este mundo. ¿Cómo pudo ser y cómo fue este hecho de la resurrección? Los testigos más cercanos son estas llamadas tres Marías: María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y María Salomé, que en su mente, en la mañana, muy temprano, el tercer día, contamos desde el día de la muerte del Señor en el viernes, el tiempo en el que el Señor yacía en la tumba, pero cuyo espíritu estaba anunciando el Evangelio a todos los justos que esperaban en la resurrección y en la venida del Mesías para liberarnos y para hacer fehaciente el perdón de los pecados y la vida eterna. Él durante el sábado yacía, como os decía, y el domingo, muy de mañana, en este tercer día de la semana, Jesucristo resucitaría. Y ellas habían comprado todas las especias para poder embalsamar y tratar el cuerpo inerte del Señor. Ellas, digámoslo así de claro, tenían una cita el primer día de la semana con un muerto. Dar honra al cuerpo de una persona es parte misma de la sacralidad de la vida que lo contuvo. Y esto, sin duda alguna, nos hace mucho más humanos. Cuanto más siendo la muerte del Señor. Y esto nos habla precisamente del cuidado que tenemos que tener también, incluso en medio de las pandemias y de las grandes tristezas que están envolviendo la vida en la que nos movemos hoy, en esta crisis del coronavirus, donde tanta gente muere y muere sin poder ser acompañados, apenas velados o apenas despidiéndose adecuadamente, trayendo consuelo, fortaleza a los que han perdido el ser querido y encomendando la vida de las personas que se nos van debidamente. Creo que hemos de prestar y volver mucho la atención también de esta manera y hacia este hecho, ¿verdad? Estas tres mujeres iban a cuidar el cuerpo del Señor. Pero no se acordaban. Estaban muy lejos de sus mentes, en medio de este aturdimiento que provoca el dolor de la pérdida, en medio de este dolor que provoca el verse completamente solos, sin la presencia del Señor después de su muerte. Ellas, en medio de esta tristeza, no esperaban, ni mucho menos, que fueran a ser testigos de todo lo que iba a suceder después. Tristeza, rabia, desánimo, un futuro muy oscuro y pensar, sobre todo, en que habían dejado atrás todas sus profesiones, sus hogares, por irse tras de Jesús, y que ellos acabaron así. Esto les situaba en este mismo momento, no solamente en un momento de profunda tristeza a su manera de ver en ese momento que ellos vivían y tenían, sino que les hacía afrontar una grave crisis en su propia vida. La pregunta es, ¿qué sería de ellos ahora? Esta es la pregunta que hoy te puedes hacer tú, y me puedo hacer yo también, precisamente en medio de la situación en la que vivimos. Y ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Esto, precisamente, que se muere en nuestras manos, esta antigua manera en la que hemos estado viviendo hasta hoy, parece ser que vamos hacia una nueva era en la humanidad y una nueva manera en que vamos a ver las cosas después de esta pandemia,
como después de cualquier guerra, después de cualquier desastre en la humanidad, que es de gran gravedad, el ser humano reflexiona y nos hace pensar en qué será de todos nosotros. Dios lo tiene claro. El mundo ya no está bajo el poder del maligno, sino las riendas del mundo están bajo el Señor. Y el mal sigue activo, tiene su derecho a la respuesta a la humanidad, pero el mal es un mal que será atado y que está atado. Jesús, en una oración que hacíamos hoy en medio de la iglesia, se decía, has vencido la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna. Jesús vence al mal, a su poder, y el poder del mal es la muerte, y el poder del mal es la tentación hacia hacer todo lo contrario que daña la santidad de Dios, que daña nuestra presencia ante la santidad de Dios. La santidad del Señor no la podemos dañar, obviamente, pero sí nuestra actitud frente a la santidad, frente a la grandeza de este Dios limpio, santo, pulcro, es bueno en gran manera, frente a nuestra limitación, imposibilidad, frente a la mancha de nuestro pecado y de nuestro pecado que es original y que llevamos y que arrastramos, querámoslo reconocer o no, todos en nuestro corazón. Este poder que nos ha subyugado y nos ha avergonzado, que nos ha matado literalmente interiormente, que nos ha hecho tanto daño a la humanidad, ha sido vencido en la obra de Jesús en la cruz. Y es evidenciado precisamente y ratificado en la resurrección por parte del Padre y del Espíritu, del cuerpo del Señor, como vamos a ver. Jesús nos invita precisamente a reflexionar en algo que los gobernantes judíos no esperaban, que estas mujeres no esperaban, que los guardias que custodiaban la tumba no esperaban. Aquella pesada piedra que cerraba el sepulcro del Señor iba a ser abierta. E iba a ser abierta ahora sí por el ejército de Cristo, el ejército de sus ángeles. Uno o dos ángeles abren con toda su fuerza esta rueda o esta gran piedra puesta como una losa. Y no solamente la losa de esta piedra de la que ellas se preguntaban quién nos ayudará a abrir la puerta, esta gran losa que cierra la puerta del sepulcro para poder entrar y cuidar el cuerpo del Señor. La losa había sido movida y esa pesada piedra era el símbolo de esta humanidad caída, es el símbolo de nuestro pecado que siempre precisamente nos ha cerrado la puerta y la entrada a la presencia de Dios. Esta pesada losa que el pecado ha puesto en nuestra vida es abierta por Dios, no por nosotros. No la abre la Iglesia, la abre Dios para la Iglesia. La abre en la vida y en el poder de Dios, en la obra de Jesús que Él hace en su resurrección. Y abre esta posibilidad de huir de la esclavitud de este mal, del cual os hablaba ahora mismo, y trae esta posibilidad de una nueva vida, de una mejor forma de vida, de una vida completamente nueva en las manos de Dios y en dependencia de Dios. ¿Quién podrá levantar esta losa que por milenios ha hecho tanto daño a los hombres? Pues Dios mismo. Jesús no rechazaría en este momento nada, absolutamente nada, para ser resucitado,
para ser levantado entre los muertos. Él podía haber llamado a estas 12 legiones de ángeles y poder ser liberado de la cruz. Y renunció a ello. Pero en este momento su cuerpo inerte no podía hacer frente a nada, porque era un cuerpo muerto. Pero Dios estaba actuando a su alrededor hasta su resurrección. Y cuando se produjo, los propios ángeles anunciadores, ángeles que siempre aparecen en los momentos más claves de la historia de la revelación y de la historia de la humanidad y de la historia bíblica, precisamente es el mismo momento en el que se revela algo tan importante que los ángeles aparecen. Y esta vez, como os decía, con muy buenas noticias. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado y ha resucitado. No, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Queridos hermanos y amigos, la humanidad, nosotros como seres humanos, no tenemos capacidad para enfrentarnos a la realidad de la muerte. Es una tragedia que siempre nos va a superar y nos supera. Porque a pesar de que sabemos que es una realidad, nunca la esperamos. Nunca queremos esperarla. Pensamos que estamos hechos realmente para vivir siempre. Esto es algo que está en nuestro corazón, inserto desde la creación de Adán y Eva, desde la propia obra de Dios en el hombre, ha puesto eternidad en el corazón del hombre, esa sensación de que no todo se acaba aquí. Y es más, ni siquiera en nuestro cuerpo esto se acaba aquí. ¿Qué es lo que hace que el hombre muera y desaparezca? ¿Qué es lo que hace que el hombre deje de estar? Este es el accidente que el pecado provoca precisamente en la humanidad. Y es lo que viene a erradicar Jesucristo en la obra de su cruz. Y con ella reafirmarla y sellarla, como os decía antes, en el hecho de la resurrección. Esta es la gran piedra que es removida en la historia en favor de la humanidad. El vencer al pecado, a la muerte y al mal en todas sus formas. Al mal desde la raíz de la eternidad en la que se manifestó contra la eternidad de este llamado Satán, este diablo al que nosotros hoy llamamos y reconocemos como esta encarnación de este mal real. Una realidad que es algo que vemos continuamente en nuestra vida. Hay mucha gente que se ríe del mal en este mundo. Cuando uno habla acerca de esta realidad como religioso, como persona espiritual, el mundo se ríe. Pero ¿dónde vas a ver el efecto del mal sino en la vida misma? ¿Quién puede abrir un telediario, un documental o leer la prensa del día y decir con el mayor cinismo del mundo que el mal no existe? Y nadie quiere encarnar el mal en una persona. Por supuesto, no lo encarnamos en un ser que tiene cuernos, rabo y un tridente. Eso es para niños pequeños y novelas. Por supuesto que no creemos en un diablo así. Pero creemos en un ser espiritual realmente potente que ha hecho mucho daño en toda la buena creación que Dios ha hecho. Y Jesús vino a destruir las obras del diablo. Vino a retomar cada uno de los errores de la humanidad y los hizo vivir en su propio cuerpo para que fuera corregida esa historia de Israel, esta historia de la humanidad en su propio cuerpo, de manera que absorbiendo todo el mal de la historia, él pudiera clavarla en aquella cruz
para destruirla, para aniquilarla, para poner fuego al mal y destruirlo en todas sus formas. Y que muerto, porque tenía que morir por causa de nuestros pecados, no poder quedar como el Hijo de Dios muerto. Jesús, enteramente hombre, Jesús, enteramente Dios. Podrían matar su cuerpo humano, pero no podrían matar al Hijo, por lo cual la voluntad del Padre y del Espíritu era levantarlo de entre los muertos, reafirmando así el auténtico poder de Dios, la piedra que iba a ser removida irremediablemente contra todo poder humano, contra todo poder espiritual que pudiera haber en este mundo que nos alejara de esta realidad. Crucifixión y resurrección no son dos hechos con vida propia, sino una necesaria unidad inseparable en importancia y trascendencia en favor de conseguir nuestra plena comunión con Dios y participar de la vida eterna con Él. Este hecho de la resurrección nos produce tanto miedo, tanto temor y tanto sobrecogimiento como ocurriría a estas mujeres, como me pasaría a mí si estuviera andando hoy en día en un cementerio y paseando tranquilamente por una de las calles del cementerio, viera salir de una tumba a un difunto y además me encontrara al lado con un ser angélico que me dijera alguna palabra de aliento. Aunque alguien me dijera no tengas miedo, ¿cuál sería mi reacción? Pues sería correr calle abajo a toda velocidad y completamente asustado, aterrorizado por lo que acababa de ver. Tanto nos asusta la muerte y cuánto asumimos la imposibilidad de la vida de los muertos. Cuando proclamamos con la Iglesia que esperamos la resurrección de los muertos y la vida eterna, yo no sé si en nuestras mentes realmente está esta realidad insertada en la plena confianza de que esto va a ocurrir así. Pero va a ser así. Porque no depende de nosotros. Depende de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y Él lo hará. Prometió que enviaría a su Hijo y lo envió. Y los hombres lo vieron y lo tocaron, lo palparon y vieron sus días. Igualmente su muerte, igualmente su resurrección. ¿Por qué no vamos a esperar a su segunda venida? Yo quiero ser uno de esos hombres que esperan precisamente con esta esperanza, con esta fe cierta en que Él también volverá pronto. ¿Qué fue lo que tranquilizó a estas mujeres que veían la muerte de cerca y que experimentaban esta tristeza de la muerte de Jesús y esta imposibilidad de creer la resurrección de este que había sido muerto y puesto en esa tumba? ¿Cómo afrontaron esto? ¿De qué manera ellas fueron tranquilizadas, como os decía, y cómo ellas volvieron en sí y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? Pues muy sencillamente, volviendo a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Aquel verbo mismo resucitado les había recordado la enseñanza acerca de su muerte, pero también la de su resurrección. El recuerdo de la palabra de Cristo las tranquilizó y las hizo darse cuenta de que la resurrección de su cuerpo muerto iba a ser un hecho, y después de anunciarlo a los demás discípulos y apóstoles les provocaría una inmensa alegría y una gran sensación de seguridad en aquello que estaban increíblemente viendo ante sus ojos, como nos pasaría a ti y a mí. El Señor mismo no se resucita a Él mismo, como os decía antes. A veces podemos pensar que es Cristo mismo el que se levanta y toma poder de sí y es capaz de abrir la puerta de un golpetazo expulsando
la piedra del sepulcro a una gran distancia o reventando el mismo lugar donde estaban en base a un gran poder. No, Jesús, el cuerpo de Jesús estaba completamente muerto. Muchos judíos siguen aduciendo hoy que la resurrección es algo imposible y que nadie, ningún hombre puede resucitar, y menos Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Cómo iba a ser posible que él pudiera volver de entre los muertos? Eso sería que probablemente no estuviera muerto, que hubiera estado desvanecido y no se hubiera muerto del todo, que hubiera estado en un estado de catatónico o en algún tipo de coma, que después despertara y posteriormente se manifestara completamente rehabilitado, ¿no? O resurreccionado. No, 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 no. Un resucitado es alguien que ciertamente ha padecido la muerte, que ciertamente ha sido sepultado, que ciertamente estaba muerto y sin posibilidad por sí mismo de levantarse. Para levantarse, para volver a retomar la vida, para jamás, jamás, jamás volver a morir. No es el caso de Lázaro, no es el caso del hijo de la viuda de Naín, no es el caso de ninguna de las personas que el Señor resucitó en medio de su predicación, en medio de esta predicación que Él nos dejó en el Evangelio, ¿no? Porque ellos volvieron otra vez a morir, pero Jesús se levantaría como el primero que jamás, después de estar muerto, volvería a gustar la muerte. Él se levantó y pero no por él mismo, sino que su cuerpo fue levantado por otro. ¿Quién fue quien levantó al Hijo? Pues la Trinidad tiene mucho que ver en esta obra, puesto que el Hijo fue obediente al Padre y fue obediente a la voz del Espíritu en el ministerio y fue hasta la cruz, esa muerte de cruz padeciéndola para salvación de todos nosotros. En esa misma obediencia, por causa de esa obediencia, el Padre y el Espíritu obran la resurrección de Jesús. El Padre ordenando su resurrección y el Espíritu accionando, siendo acción viva de su deidad, levantando al Hijo de entre los muertos y preparándolo para su elevación, para su glorificación, para volver a retomar a través de un cuerpo glorificado el lugar de la eternidad, y que desde la eternidad él como Hijo de Dios tenía al lado de esta misma Trinidad, en esta relación entre estas tres personas, un solo Dios a la vez. El Padre resucita al Hijo y evidencia en ello el poder de Dios, que no puede ser discutido por ninguna otra criatura, comenzando por Satanás, por el diablo, pero por supuesto por su otra criatura amada, el hombre, que no podría dar contestación a esto, como hoy tampoco podemos dar contestación a esto humanamente, si no es por la misma acción del Hijo. Lo único que podemos hacer es ser testigos de esta realidad, y la Iglesia lo único que puede hacer es precisamente ser testigo de esto. Y esto es lo que ocurre simbólicamente en nuestro bautismo, cuando somos enterrados en el agua para volver a nacer a una nueva vida en Jesucristo, donde quien nos da la vida es el Espíritu vivificador al creyente, regenerándonos, morando en nosotros, hasta que estemos en el Señor como esta segura arra en la cual podemos estar confiados de que el Señor cumplirá con su palabra en su resurrección. Este cuerpo es resucitado desde fuera de sí mismo, de igual manera en la que yo, en medio de aquello que se me muere en las manos, el fracaso, cuando nuestras relaciones mueren, cuando el trabajo muere,
cuando un ser querido se nos va, cuando afrontamos la pérdida de la salud, del bienestar, cuando afrontamos el disgusto, el desánimo, la depresión, cuando parece que todo se nos va en la vida, el único que puede vivificarnos y salvarnos desde fuera de nuestro cuerpo que está muerto e imposibilitado de reanimarse y de reactivarse por sí mismo, es Dios. Y esto fue lo que nosotros, y esto será lo que nosotros vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida cristiana, vivir en el Espíritu. Estos elementos precisamente que se hacen visibles en la mesa del Señor, trayéndonos la posibilidad de la presencia de Cristo, de un Cristo vivo, es precisamente este hecho de la resurrección. El hecho de sentir la presencia de Dios en nuestros corazones, esa es la realidad de que Cristo vive. Pero no vive en el Espíritu, no vive acá o allá, no vive como si fuera que estuviera Él vivo, no. Él ciertamente fue levantado de entre los muertos. ¿Cómo? La historia nos dice de qué manera, como acabamos de decir, pero en manera absoluta podemos llegar a comprender con nuestra mente finita que eso fuera una posibilidad. Corintios 5, del 6 al 8, nos habla acerca de vivir en esta nueva vida que la resurrección de nuestra propia vida y la posibilidad de esta realidad de vivir ya la vida eterna al lado de Jesús desde como creyentes en el día a día nos hace pensar que no vivamos en referencia al pecado, a la levadura, a la pequeña levadura del pecado, sino rechazando esta, evitando malograr nuestra vida, vivamos de una manera íntegra, vivamos en sinceridad y en verdad cerca de Cristo, celebrando y viviendo así la muerte y la resurrección del Señor día a día en nuestro propio cuerpo, viviendo en esta sinceridad del corazón, en la verdad que Cristo nos proclama y en la que Él nos hace que vivamos y nos apropiemos de esta vida. Sin duda alguna, estas mujeres cuando escuchan la palabra del Señor, cuando recuerdan la palabra de Cristo, se dan cuenta de que deben de obedecer la palabra del ángel e ir a Galilea y allí tener el primer encuentro que tendrían, como ya sabemos, con el Señor. Este es el consuelo de la Iglesia, la presencia, la dirección de la Iglesia por parte de Cristo, que es su cabeza. Donde hay una cabeza hay un cuerpo. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el resto de su cuerpo, sus manos y sus pies que hacen visible esta realidad de la vida cristiana, porque hay una realidad de la vida resucitada de Cristo. Y esto es lo que nos hace no sentirnos solos en nuestra vocación como iglesia, sabiendo que quien nos acompaña, sabiendo que quien actúa por delante de la iglesia, siendo solamente testigos de lo que Él hace, es esta obra que Él hace en su reino, por medio del mismo poder que actuó en Cristo en vida, el Espíritu Santo, y por medio del poder por el que fue resucitado, por medio del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, por medio del Espíritu Santo es también que la Iglesia va a ser dirigida siempre en su destino, llevándonos y recordándonos siempre la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, esta obra de la resurrección del Señor no solamente es un hecho histórico. Yo puedo pensar que Alejandro Magno no existió. Podría decir hoy día, yo no he conocido a Alejandro Magno. Yo no le he visto, no sé qué cara tenía, no sé si eso que me cuentan en la historia es una leyenda, no sé si fue tan grandioso y tan victorioso
que le hizo llegar en su ejército hasta desde Europa hasta Asia. Nos parece increíble. ¿Cómo sabemos que eso fue una realidad? Y muchos historiadores, muchos arqueólogos, muchos antropólogos, muchos humanistas dirían, pues hombre, es obvio, hay muchos escritos que hablan sobre él. Ah, ¿y de Jesús no? De Jesús no hay escritos. No hay testimonio escrito de la realidad de este hecho de la resurrección, de la visita del Hijo de Dios, de su muerte y de su resurrección, como vemos en la Escritura. ¿Es que acaso no hay testigos en la historia que evidencien y que hagan histórico un hecho como es la resurrección? Queridos amigos, si creemos que Alejandro Magno hizo una obra maravillosa y la conocemos por la historia, la misma historia nos habla precisamente de este hecho donde cientos de personas, probablemente miles también, llegaron a ser partícipes de esta obra, de esta realidad de la resurrección del Señor, que verían al Cristo con el cuerpo glorificado vivo entre ellos. Y esto les haría tener una fuerza tan enorme que ni siquiera el miedo a la muerte o la persecución les haría callar de estos hechos que ellos habían visto. Por supuesto que sí. Dios quiere que vivamos experimentándole en nuestra vida cotidiana, experimentando la resurrección en nuestra vida y haciendo una realidad continua de esto. ¿Crees esto? Los que creemos, confesamos esta verdad y dejamos atrás el miedo a la muerte. Y nos unimos de esta manera a este canto de Job, a este verso de Job, a esta confesión de fe que el mismo Job hace en el capítulo 19 de su libro, en Job 19, 23 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí. Este Job, que tendría que morir en la esperanza de la venida de este Mesías, no goza del privilegio que nosotros tenemos de saber que este Mesías vino y ya hizo esa obra. Nosotros hemos tenido ese privilegio que no tuvo Job, pero en esa esperanza él fue recogido por Jesús, estando en la tumba el sábado, cuando fue a proclamar y a sacar a sus santos de aquel lugar, del seno de Abraham, para llevarlos al paraíso, al lugar donde él habita, en la espera de la resurrección de los muertos, donde creemos los cristianos, que estaremos para siempre con el Señor hasta que la trompeta suene y Cristo se haga evidente en su segunda venida, y después de esto venga la resurrección de la carne, el juicio de los hombres y una vida eterna a su lado. Que la gracia de Dios y su verdad nos afirmen hoy y siempre hasta esta su venida. Quiero deciros, queridos hermanos y hermanas, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección y hasta pronto. Amén.